Bien, muy buenas noches a todos. Entonces, otra vez estamos ya en la tercera parte de la tesis. Recordarles que no todas las tesis tienen el mismo formato, obvio, porque habíamos dicho que la filosofía de trabajo de cada institución, universidad es distinta. Vale decir que cada universidad ha hecho su propio método con el cual en base a su experiencia, le ha resultado buenos, ha tenido buenos resultados acerca de las investigaciones de sus estudiantes. Eso podemos decir acerca de por qué hay diferentes formatos de tesis, por qué hay esto, por qué hay lo otro, digamos. Sencillo, podemos decir porque el formato que ellos han elegido son los que piensan que les dan buenos resultados, ¿sí? Por eso escogen ciertos formatos. Entonces, habíamos visto el capítulo 1, el capítulo 2, vámonos al capítulo 3. ¿Correcto? El capítulo 3 tiende a ser más, no sé cómo le llaman en otros, diagnósticos de la empresa, análisis del entorno de la empresa o del sector, en cualquier tesis siempre tiene que haber un análisis de la situación externa e interna del objeto de estudio, de la empresa de estudio, para que mi investigación tenga, o sea, mi propuesta tenga un sólido instinto de qué es lo que voy a proponer, de lo que voy a proponer sea efectivo, sea lo que en verdad sobrepase al entorno que está pasando por fuera y el entorno que pasa por dentro de la empresa. ¿A ver? Entonces, en base a eso, analizamos y vamos cumpliendo el objetivo que era, el primer objetivo era a realizar un análisis del sector, ¿correcto? Realizar un análisis del sector para ver, eso no lo van a escribir, sino de forma implícita tiene que leerse, entenderse que si yo analizo el sector, puedo proponer algo que sobrepase la dificultad de ese sector. Alguna solución que no sobrepasa las dificultades, o sea, no sobre un problema ya derriba nuestra solución, pues no sirve, ¿correcto? O a alguien le serviría, digamos, que ustedes se compren un celular y el celular no les dure mucho tiempo, les dure un mes. ¿Les sirve esa solución? Podríamos decir que sí, un mes, o no, y si no tengo plata, obviamente que no, ¿correcto? Entonces, las soluciones tienen que sobrepasar el entorno, el macroentorno y el microentorno. Se tienden a hacer esa solución integral que va a resolver los problemas de la empresa, que va a resolver los problemas de la institución o que tiende a resolver un problema en la sociedad. ¿No? En diferentes perspectivas si quieren verlos, pero eso es lo que abarca cada informe, ¿ya? Y para eso es útil y para eso ustedes se van a capacitar y poder proponer algo bueno. Recuerden, los que proponen algo bueno son los que más los buscan, son los que más ganan, los que tienen mejores oportunidades, ¿no? Entonces, en este capítulo 3 siempre va el diagnóstico del sector, de la empresa, de lo que está pasando. A este hecho siempre hacen un análisis. Análisis no es solo recopilación de datos. Análisis quiere decir ver qué pasó y luego hacer una interpretación sobre lo que ha pasado, ¿no? Sobre lo que ha pasado. Entonces, el entorno, los factores que siempre analizamos son el PESTA, político, social, legal, pero político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Eso es PESTEL le llaman igual. Pero los hechos no siempre pongan todo el PESTAL, todo el análisis PESTEL o PESTAL,
porque no todos se requieren. En este caso, si estoy hablando sobre las entidades financieras del banco, ¿qué relevancia tendría para mí el hecho económico? Qué importante es el hecho económico que pasa en el entorno de las entidades financieras, o sea, las que manejan plata, o sea, entonces es algo muy importante, tiene que estudiarse el económico, el entorno económico, ¿correcto? Ahora, ¿qué hecho relevante podría ser que yo investigue el entorno ambiental en una investigación sobre las entidades financieras, de las entidades de plata? No mucho, no, porque si van quemando por ahí, digamos, o pasa algo, algún desastre natural en una familia, podríamos decir que sí le afecta al banco si le hubiera prestado plata a esa familia que ha tenido problemas, pero como es solo una familia y no siempre le pasa a todos, no es un hecho relevante. Los hechos relevantes del análisis externo siempre es porque afecta a todos, o sea, todos los sectores. Si le afecta a un sector, digamos, solo a una persona, por ejemplo, cuando quieren cultivar en el agro, cosechas y queman y se quema una casa y un tipo es el afectado y el tipo es el que pidió plata prestada al Banco Mercantil Santa Cruz. No es un hecho relevante porque solo es una persona, o sea, solo es un punto que siempre hay un problema, ¿no? Sabemos que siempre hay, pero no es un hecho que sea, eh, que afecta a todos, a todos. O sea, no me va a afectar a mí si se quemó su casa, yo que estoy a 1000 kilómetros de su casa, no me va a afectar, ¿correcto? Pero sí va a afectar al ambiente, o sea, al entorno que es el aire, ¿no? Y vamos por eso siempre utilizando criterios para hacer una buena tesis. Si utilizan estos criterios, van a poder proponer algo mucho mejor. Van a poder ser de mucho más valor sus propuestas, porque han hecho un buen análisis. Y si no lo han hecho, pues su propuesta tampoco será muy buena o tampoco va a ser muy aceptada. Se tienen que ser hechos que sí importan y cómo esos hechos me afectan a mí. Esos son los que sirven a las personas, ¿correcto? No les sirve algo que no sea importante. ¿Ya? Entonces pasamos al análisis en base a esos criterios. El análisis externo, ¿ya? Macroentorno. Es muy bueno que vayan anotando los apuntes, los hechos más importantes que se habla, ¿ya? Listo. Entonces, regresando a Yamilita, a ver, eh, siempre vemos el hecho político, ¿ya? Yo le llamo hecho político. O sea, los sucesos que pasan en la política de un país, ¿ya? El macroentorno siempre debe verse de manera general, ¿correcto? Es de manera general el macroentorno. Podemos decir que el microentorno es de manera específica. Otra vez está aquí nuestro amigo, este es nuestro amigo deductivo y este es nuestro amigo inductivo, ¿ya? O sea, general, específico. De lo general a lo específico, ¿ya? Es muy bueno que tengan esos criterios para poder descifrar todos aquellos hechos que van pasando y clasificar los hechos más importantes, ¿ya? Entonces, en el entorno político, siempre se analizan, como esta es una entidad financiera, obviamente que trabaja pues tiene responsabilidad con el gobierno, porque maneja la plata del país. Entonces, las decisiones que más afectan de los hechos políticos es referente a las autoridades del gobierno, que son los que, por ejemplo,
presidentes, los vicepresidentes, y todos los que están en cargos que definen cómo va a ser la situación, son hechos que tienen que ponerse aquí. Un momentito. Entonces, los hechos más importantes, aquí, por ejemplo, en Bolivia ha habido un nuevo presidente, ¿no ve? El presidente, expresidente del mismo partido, ha vuelto del mismo partido al gobierno, ¿no? Entonces, vamos a hacer pero siempre hay que ser un investigador neutro. No podemos hablar mal para uno y para otro. ¿Listo? Y siempre hay que tener información que sea neutral. O sea, que no esté a favor de cierto partido y esté hablando mal para otro partido, ¿correcto? Les voy a mostrar un ejemplo. Cuando estaba investigando, había uno que decía el regreso del presidente después del golpe de Estado, del gobierno de facto y todos esos criterios, pues están a favor de uno. Entonces, no sirve las investigaciones así. Tienen que ser investigaciones neutras. ¿Listo? Aquí nos hace preguntas si la persona que gobernó va a volver. Entonces, hechos políticos en base a las autoridades de gobierno son importantes. Otro criterio también que es sobre temas de finanzas respectivo a lo financiero es en este caso, cómo está la política para el sector financiero. Política es todo en torno a las autoridades, anótenlo eso, o sea, todo lo que concierne al Estado y las decisiones que toma el Estado, los objetivos que toma el Estado para gobernar las políticas, o sea, para gobernar al país, para poder regular las empresas. Todo ese entorno político debe verse. Por eso, parte de ello dice acá. El gobierno había dictado una ley que dijo que por la pandemia vamos a diferir el pago de los créditos. Eso es el crédito diferido. O sea, que voy a aumentar el plazo para que me paguen, pero no le voy a reducir la cuota. Es más, va a subir su cuota. Si cada mes me pagaba $300 más intereses, ya no me va a pagar $300 más intereses. Me va a pagar por el retraso que ha tenido un porcentaje más. Y dice, me va a pagar ya $330 ya por mes, más el retraso, más lo que se acumuló en capital. Eso no le gustó a las personas, a algunas personas les gustó, por eso estaba aquí. Es un hecho relevante esa política sobre, sobre el capital prestado de las empresas, de las personas. Y es muy importante en este tema. Si fuese otro tema, digamos, si fuese mi tema, solo vamos a poner otro que no sea de financiero, pongámosle, me gusta más el de la comunicación, ¿correcto? Una tesis de comunicación. En el hecho político, las comunicaciones, ¿qué hecho tendría las políticas? Depende del tema también, ¿no? Entonces, si fuese a tener un problema, por ejemplo, me están investigando a mí y me dicen que yo, cómo mejorar las comunicaciones de esta empresa con el cliente y dicen, el sistema político siempre está ligado a las empresas, digamos, ¿no ves? Entonces, las empresas siempre son afectadas por las políticas de gobierno. Entonces, o si van a hacer una investigación para un municipio, todo concierne a la política. Parte de ello es la política. Tienen que ver desde su tema qué hechos políticos son los que más le afectan a su propuesta. ¿Listo? ¿Qué hechos le afectan más a su propuesta? ¿Ya? Entonces aquí hemos puesto las políticas que están tomando los gobiernos, ¿no? Entonces los cargos,
digo, los créditos, las normativas que están planteando, todo lo que está pasando, por ejemplo, si hay nuevas autoridades, presidentes, nuevo vice, entonces, son hechos relevantes que van en el análisis. Aquí vamos a leerlo ya, Yamilita, lo que estos son, cómo el sector político va a afectar a mi propuesta. ¿Cómo va a afectar? ¿A ver? Entonces, aquí, por ejemplo, un hecho político bastante importante era que los bancos querían demandar a la ASFI por cobrar los intereses por el capital diferido. Esto quiere decir que como el banco dijo, ya no me va a pagar 300 por haberme, por darle más plazo para que me pague, me va a pagar $330. Ahora, antes, si hubiera pagado $300, igual la ASFI cobraba cierto interés por ese capital, ¿correcto? Pero no era mucho. Pero ahora que se han retrasado, la ASFI también dijo, voy a cobrarles también por ese capital que están cobrando aparte. Y eso no les gustó a los bancos. O sea, todo lo que concierne a las autoridades públicas del Estado van en el entorno político, ¿ya? Ustedes deben descubrir su entorno político. Deben ver que son hechos relevantes que van a afectar su propuesta desde la perspectiva del entorno económico. Aquí, por ejemplo, pero el entorno político. Devolviéndonos, a ver, ASFI, bueno, ya. Esta es otra medida política, ¿no? O sea, las medidas políticas son aquellas que están planteando el gobierno para los ciudadanos y cómo va a afectar eso a mí, a la empresa, a mi propuesta, ¿no? Entonces aquí decía en Bolivia, dijeron un bono contra el hambre. Entonces el bono contra el hambre es un hecho político, sí. ¿Es un hecho que me va a afectar a mí y a mi propuesta? Sí, porque la gente quizás tenga más plata, ¿no? Quizás haya más inflación, pero eso lo vemos en otro entorno, ¿listo? Entonces, aquí habían lanzado la propuesta de dar 1.000 bolivianos por el hambre, una medida del nuevo presidente de Bolivia, Arce Catacora. Entonces, esos hechos políticos son los que siempre tienen relevancia en una investigación. A ver, es importante, para mí es importante. Si yo fuese, digamos, el dueño de la empresa, yo quisiera saber qué hechos importantes están ocurriendo. O sea, el dueño no sabe todo, como está enfocado en sus negocios, no sabe. ¿No? Entonces nosotros con nuestra propuesta le podemos decir que hasta podemos plantear nuevas estrategias, mucho mejores, ¿correcto? Otro es el entorno legal, el hecho legal le llamo yo. Los hechos legales que han sucedido y que afectan a mi propuesta, a mi entorno, a mi empresa. ¿Listo? A mi desenvolvimiento para yo que pueda crecer o no crecer mi empresa. ¿Ya? Entonces, los hechos más relevantes también se ponen. Y, por ejemplo, el entorno legal tiende a ser todas las leyes, todas las normativas, todas las decisiones que toma el Estado y que son grabadas en papel, que eso le llaman ley, en normas, en papel, que le llaman ley, normativas, que le llaman distintas maneras, digamos, decretos, leyes, es una formalidad, digamos. Entonces, pero son todo lo que está impreso y que se debe cumplir. ¿Listo? Esos son los hechos legales. Todos los hechos legales referentes a los temas son importantes. Todas las empresas tienen hechos legales, sí, porque si fuera una empresa, una institución, tiene trabajadores, y si tiene trabajadores, tiene que poner los hechos legales sobre el trabajador, cuáles son los beneficios para el trabajador,
¿no? Entonces, ¿qué normas debe cumplir la empresa frente a la sociedad, al banco, al Estado? ¿No? También pueden poner acá sobre las normas tributarias, ¿ya? En el caso de Yamilita, está escrito aquí, bien entendible. Ya lo veremos el análisis completo en el PESTEL, ¿listo? El PESTEL, una vez acabado ya, digamos, por ejemplo, aquí otro ámbito regulatorio de los bancos. Aquí en Bolivia la normativa es muy fuerte, ¿listo? Las tasas de interés, las tasas de interés efectivas, digo, sobre tasas de retorno, las tasas de retorno del banco por el que él cobra, no ve, por la plata prestada, también son regulados. Vale decir que aquí le llaman crédito de vivienda social, o sea, préstamos para que la gente se compre su vivienda, haga su vivienda, ¿no? Hay esos préstamos que son regulados. No puedes cobrar más del 6%, le dice, al banco. No puedes no darles tampoco el crédito, dice, porque parte de la cartera también tiene que ser destinada a la vivienda social. Estos hechos normativos que decretan los gobiernos, los órganos legislativos de cada país, hay que ver qué hechos legales son los que le afectan a su tema, ¿no? Más de ahí, aquí vemos qué es lo que está pasando en el entorno legal, si quieren verlo, ¿no ve? Y aquí pueden leer. Después pasamos a otro hecho, que es el entorno económico. Es un hecho muy importante, ¿no? Todavía no se ha arreglado el formato. El formato es único, solamente que no lo hemos puesto en formato ya. Después lo vamos a poner. Nunca lo pongan así en una investigación porque demuestra poco interés de la persona en presentar un buen trabajo, ¿no? Entonces, tiene que ser ordenado, tiene que verse ordenado, tiene que ser ordenado, ¿ya? Solamente no lo he puesto, ¿listo? Así es. Entonces, el entorno económico, siempre nos fijamos qué hechos económicos está pasando en el país. Puede ser referente a lo que hace el Estado, referente a lo que hace la gente, referente a lo que hace, sí, el Estado o la gente, en esos dos, o las empresas igual, está bien, referente a lo que hacen las empresas, ¿ya? Todo el entorno económico debe verse, analizarse en base a cualquiera de esos tres que son importantes. Por ejemplo, el entorno económico que define el gobierno, el Estado, eso sí me interesa si soy un banco, ¿no ve? Si soy una empresa privada, desde la perspectiva de las empresas, digamos, había noticia, las empresas están perdiendo liquidez, digamos. Puede ser. Entonces, pero en este tema específico, la liquidez del sistema financiero está creciendo, dicen, 6%. Entonces, hechos económicos en relación a la gente, al comportamiento del mercado, hechos relevantes en comportamiento de las empresas y al comportamiento del Estado. En una de esas tres perspectivas, la cual más les importe, la cual más esté enfocada a su investigación, si esta fuera una investigación dirigida a la población, por ejemplo, había una tesis que me gustaba, cómo crear un programa de educación financiera para las personas. Entonces, en este entorno, ya no sería tanto el sistema financiero, ¿no ve? Sería, por ejemplo, cuál es el ingreso
de la población, la liquidez de la población, puede ser. Correcto. Siempre tienen que modificar sus entornos, sus investigaciones de acuerdo a su tema, ¿ya? Si no, no sirve, pues. Si no, estarían, digamos, si yo estoy en la Tierra, estaría hablando de la Luna. No, ¿no ves? Si estoy en la Tierra, hablaría de la Tierra, ¿correcto? No hablaría de la Luna. Entonces, estos hechos relevantes van en el análisis del macroentorno, ¿ya? Después, este otro hecho en relación al gobierno. Este es un hecho económico en relación a las empresas. En este caso, si le dice sistema financiero, se está refiriendo pues a las empresas privadas que son los bancos. ¿No ve? Entonces, hechos económicos en relación al gobierno, aquí está bien clarito, ¿no ve? Yo recomiendo siempre sacar en torno a los tres, uno de cada uno, para hacer una investigación más consistente, para hacer una investigación más seria, más formal, que demuestre que es una investigación integral, ¿no ve? Que demuestre todos los aspectos que son importantes para mí, ¿ya? Luego de eso, el entorno económico crece al 6%, ¿no? Entonces, en base al sistema financiero, este entorno legal está haciendo. Esto también, siempre yo lo pongo de esta manera, ustedes pueden ordenarlo de distinta manera, pero siempre hay que tener un orden que sea coherente, ¿ya? Esto vamos a moverlo. Después voy a eliminar los espacios que no quiero. Listo. Así, ya está. Bien, entonces todos los hechos van describiéndose que pasan también en el entorno económico en base, siempre recuerden, ¿no?, estos tres criterios. Los criterios son los más importantes. Los análisis en base al entorno económico que pasa con el gobierno, con las personas y con las empresas. ¿Listo? Todos los análisis, todo el análisis prestal va en ese orden. O sea, también los hechos en el entorno político y legal está más vinculado al gobierno, ¿listo? Porque nadie crea leyes, ¿no ve? Las empresas no crean leyes. Las empresas tienen problemas con las leyes del Estado, del banco. Podemos decir que el entorno político y legal está ya nomás preestablecido por el gobierno como actor principal, ¿no ve? Y la reacción de las empresas y la población como último, como segundo y tercer lugar, ¿no? Como para poner acá, de acuerdo a la investigación, entonces, el entorno legal difiere el pago de reactivación, dice, ¿no? Entonces, va en relación a la medida política del gobierno. Es un hecho muy relevante, o la medida política en relación a la empresa privada, que es el banco, y en torno a la medida económica de la población, ¿ya? A ver, este es en relación sí que al Estado, las reservas disminuyeron bastante. Bolivia es la economía número tanto. Crece la percepción de corrupción entre los bolivianos. Ha crecido, ¿viste? Índice de corrupción, estamos en el puesto 29, dice. Wow. Estamos cerca de llegar al ser el primero. Yo creo que Venezuela es el primero en que es en percepción de corrupción, obviamente no. Corrupción también se refiere a que no se respetan las leyes, ¿ya? O sea, no se respeta los acuerdos establecidos
¿qué se llama? Por el país, por la población más antes aceptada. No estamos teniendo una posición neutral acerca del tema, no estamos diciendo que es dictador o no es dictador, sino siempre hay que tener una posición neutral. Estamos diciendo que es corrupción porque no ha habido un acatamiento de las normativas establecidas en la Constitución, las políticas, ¿no ve? Un mandato, no se puede más de un mandato, ¿no ve? O quizás irregularidades en los gobiernos, diferentes cosas que pasan, ¿no? Entonces, hechos relevantes de acuerdo al entorno económico. Y después aquí el PIB de actividad económica es lo que se dedica todo el país. ¿A qué se dedica todo el país? Ese es el índice de actividad económica. O sea, el ingreso por los diferentes roles que desempeña la sociedad en el país. Tiene que aprender a interpretarlo por eso en términos sencillos, de acuerdo a su conocimiento, para poder entenderlo, ¿ya? Para que sea más facilito. Y ahí vamos viendo el entorno económico, después el entorno social. El entorno social va más a lo que está pasando y lo que me interesa a mí como empresa, qué es lo que está pasando en la sociedad. Por ejemplo, aquí no son hechos muy relevantes que sea, digamos, objetivo general, crear más carreteras. ¿Cómo crearlas, digamos? Diferentes objetivos. Quizás me interesa más si están creciendo gente, si se están formando hogares en ese lugar donde voy a construir caminos, ¿ya? Ese es el entorno social. Siempre hechos sociales que me van a afectar o me van a beneficiar a mi empresa, a mi investigación, a mi propuesta, ¿ya? Los hechos y hogares, dice aquí, perdón, cambios en la formación de hogares en Bolivia. O sea, la gente, cómo se están formando los hogares. Aquí les voy a dar una perspectiva, dice, vivienda improvisada, dice, cuartito, departamento, casa, choza, pawichi. A ver, ya. El azul es, digamos, acá le dicen las chozas, ¿no? Son que no tienen paredes, son más alambrecitos y todo eso. ¿Dónde hay más de eso? Podríamos hacer un análisis ahí que la gente no tiene buenos ingresos para poder hacer una vivienda o o un departamento, ¿no? O sea, una casa establecida. Entonces, nos da una perspectiva de nuestros clientes porque el banco trabaja con las personas. El banco puede trabajar con las comunidades. Entonces, es muy importante que el banco sepa si la gente, cómo está viviendo, ¿no? Cómo se están formando las parejas y esos futuras parejas cómo van a eh, ser nuestros clientes más adelante, porque las parejas casadas piden préstamos, ¿no? Entonces, vamos relacionándolo todo de acuerdo a nuestro tema de investigación, ¿ya? A vez de eso, siempre vemos qué cambios han sucedido en la población. Es muy importante saber cómo está cambiando el cliente. Aquí, ¿no? Aquí en las creencias de la población que tienen, si son católicos o no, que son, digamos, ellos. En nuestro país, por ejemplo, Bolivia, aquí son más cristianos, perdón, a ver, cuartos de la población católicos y cristianos. O sea, eh, casi la mitad de la población es religiosamente de una denominación, de una religión,
ya sean cristianos, católicos o lo que sea. Entonces, nos vamos dando hechos sociales, ¿listo? El hecho social que está pasando eh, y que me va a afectar a mí y a mi empresa. Y lo podemos leer, ¿ya? También, qué hechos también están afectando a la sociedad. A la sociedad. Entonces, el coronavirus, ya sabemos, ¿no? Está teniendo ciertas repercusiones en la sociedad, en la economía de la sociedad, ¿no ves? Tasa de letalidad es también muy importante porque la gente está muriendo. Bueno, porque es muy importante saber dónde están muriendo más. Por ejemplo, yo tenía mi tío, con mi tía debía un préstamo al banco, entonces mi tío murió de COVID y ¿qué sucedió? La deuda se condonó. Condonar quiere decir que le perdonaron la deuda ya. O sea, murió mi tío, murió la deuda. ¿Vale? Entonces, todo es importante en base a hechos que suceden, ¿correcto? Los hechos que suceden son importantes en la población, sobre todo si se trabaja directamente con ellos. La banca trabaja directamente con la población. ¿Ves? Podríamos decir que las empresas trabajan indirectamente con la población, no trabajan directamente. O sea, no le ofrecen el producto, la empresa no ofrece directo al consumidor, no. Podría ser en algunos casos, pero normalmente las empresas grandes tienen sus distribuidores que son minoristas, ¿no ves? Los mayoristas. Esos distribuidores podríamos poner acá, digamos, formación de distribuidores o mayoristas o comerciantes en la sociedad, digamos. Formación de comerciantes en diferentes